Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Refice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar un tema muy interesante que tiene que ver con la autoprotección. ¿Qué es la autoprotección? ¿Qué es el testamento? ¿Qué es la voluntad anticipada? ¿Cuál es la tutela para cuidar a las personas y su patrimonio? No se pierda este programa porque va a estar muy interesante y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos, iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa aquí en Justicia para Todos y bueno, para ello he invitado a una persona que ganó la patente para ser el notario público 159 de la Ciudad de México, Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y bueno, nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Tarcisio Sánchez Ulloa. Bienvenido aquí al programa. Muchas gracias, licenciado. Bien. Pues vamos a platicar con el notario público, ya le voy a decir notario público, ¿no? Porque ya nada más es un acto solemne y protocolario, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, vamos a platicar de lo que es la autoprotección, qué son los testamentos, qué es la voluntad anticipada y cuál es sobre todo una parte que se llama la tutela cautelar y otros medios de salvaguarda para que deben de cuidar a las personas y su patrimonio, ¿no? Es correcto. Yo quisiera preguntarle aquí al que ganó la patente de notario público, ¿qué es esto de la autoprotección? ¿A qué se refiere esto de autoprotección? Sí, bueno, hablar de autoprotección podríamos entenderlo tal vez en un ámbito así muy genérico, como esas medidas y esas acciones que todos los días tomamos nosotros mismos para protegernos a nosotros mismos, es decir, todas esas acciones que toma o que lleva a cabo la persona tendientes a evitar y controlar ciertos riesgos para la persona y también para su patrimonio. Que eso tal vez visto así sería quizás lo que todos hacemos en nuestra casa, en nuestra oficina, al salir a la calle, etcétera, pero en este caso, hablando ya en un ámbito jurídico y del derecho privado, a lo que nos queremos referir con este término es sobre todo a los actos jurídicos, a los negocios jurídicos que la ley pone a nuestro alcance precisamente para tratar de controlar y evitar ciertos riesgos en situaciones que podríamos decir extraordinarias y de emergencia. Desde luego, en primer lugar, la muerte, pero también en otros casos, como pudiera ser el hecho de caer en una incapacidad o en una enfermedad terminal. Todas esas acciones que la ley nos brinda para que nosotros mismos, hoy que estamos plenamente capaces, que estamos en uso de nuestras facultades mentales, podamos llevar a cabo esas acciones, esos actos y negocios jurídicos, justamente para, llegado el caso de caer en una enfermedad terminal, en una incapacidad, pues hayamos tomado las previsiones para protegernos a nosotros mismos, a nuestro patrimonio y a nuestros familiares, desde luego. Este término, digamos, de autoprotección es algo que usted señala como tal de protección, pero no es que se vea así de forma legal, digamos. Exacto, no es un término, digamos, jurídico que encontremos en la ley, en la ley civil. Sin embargo, me parece que es un término adecuado para referirnos justamente a estas acciones. La cultura de cuidarse, ¿no? Finalmente. Exactamente. Y bueno, ¿por qué a la gente le cuesta tanto trabajo tener este tipo de protección? Porque la verdad es que, digo, yo conozco algunos amigos que también son notarios públicos, que después de alguna plática en algún restaurante y demás me decían, fíjate, lo chistoso de la vida es que hago muchos testamentos, pero no tengo el mío.
¿Por qué no nos cuidamos? ¿Por qué pasa esta parte? ¿Por qué no hay esta cultura de la prevención por parte del derecho? Sí, es un tema muy recurrente y la verdad es que es una cuestión que tiene que ver incluso con cómo funcionamos a nivel cerebral. Me explico. Nosotros sí somos capaces de concebir los riesgos, somos capaces de pensar en la muerte, somos capaces de pensar en que algo malo puede suceder a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a las demás personas. Pero cuando se refiere a nuestra propia persona, por un instinto prácticamente de supervivencia, nuestro cerebro no es capaz de relacionar esos términos de muerte o mal inminente con nosotros mismos. Apenas en octubre, el 19 de octubre, salió publicado en el periódico británico The Guardian un estudio muy interesante en el que justamente se explica que a través de varios estudios se comprueba que efectivamente nuestro propio cerebro no es capaz de relacionar esos eventos, totalmente. Lo bloquea tal cual como un medio de autoprotección, de decir, a todo mundo le puede pasar, pero a nosotros no nos va a pasar. Por eso es muy recurrente que cuando nosotros mismos pensamos en algún mal hacia nosotros, pues no lo concebimos como algo real. Siempre pensamos que vamos a vivir para siempre, que tenemos todo el tiempo del mundo para arreglar nuestras situaciones familiares. ¿Sí? Claro. Siempre decimos mañana, después lo voy a arreglar cuando haya tiempo. Y pues realmente no hay una garantía de que así va a ser, ¿no? ¿Y qué es lo que están entonces heredando? Heredan problemas nada más. Así es. Entonces, como usted decía, es justamente hacer un alto en el camino y empezar a tomar conciencia de que nadie más va a tomar las acciones tendientes a protegernos más que nosotros mismos, ¿no? Sabemos que prácticamente todo acto jurídico, todo negocio jurídico, estoy hablando sobre todo en materia civil, pues tiene esa misma intención de protegernos, ¿no? Celebramos un contrato de arrendamiento pues para protegernos, ¿no? Claro. Celebramos capitulaciones matrimoniales al momento de casarnos para pues, proteger a nuestra familia. Por default por lo menos están, ¿no? Digamos, sí, pero esas acciones, si se fija, las vamos tomando conforme la vida nos va presentando esas necesidades. Claro. Es decir, cuando yo necesito rentar una casa, pues voy a celebrar el contrato de arrendamiento. Cuando me case, pues voy a celebrar las capitulaciones matrimoniales. El problema es que en estos casos que vamos a platicar, el testamento, la voluntad anticipada, la tutela cautelar, pues son situaciones de emergencia extraordinarias para las cuales no estamos preparados y que llegado ese evento, pues ya no vamos a poder tomar las acciones necesarias. Es decir, ya cayendo en la enfermedad, ya cayendo en la incapacidad o ya en la muerte, pues no podemos hacer nada. O sea, sí hay que tener la cultura de la prevención totalmente. Así es. Ahora, de todas estas figuras que usted menciona, del testamento, la voluntad anticipada, la tutela con medida de protección, toda esta parte, ¿cuál es la más relevante de todos ellos? O sea, ¿cuál es la que, si yo digo, a ver, no sé si atacar las tres de preverlos o algo, pero ¿cuál sería el primer paso a dar o la más relevante? Sí. Bueno, yo las consideraría como un paquete, ¿no? Es decir, son figuras que de forma integral protegen a la persona y a su como patrimonio. Un combo, digamos, Sí, digamos así, pero sí habría que hacer una distinción. La muerte pues, es seguro. Es inminente, eso todos vamos para allá. Todos vamos a morir. En cambio, las otras acciones, la voluntad anticipada y la tutela cautelar, son para prever situaciones que no necesariamente todos vamos a sufrir. Es decir, no todos vamos a sufrir una enfermedad en etapa terminal, no todos vamos a caer en una incapacidad. Y en ese sentido, quizás lo que sí todos deberemos de tener es un testamento, ¿no? Ese sí, por default. Necesariamente porque estamos ante un riesgo que... Y el que más vale, pues es el último que se haya hecho, ¿no? Así es. Porque luego hay mucha gente de, no, yo ya tengo mi testamento y luego se lo comunico a lo mejor a todos los parientes, a toda la familia, pero a lo mejor ya hice otro y dicen, no, bueno, es que nosotros sabíamos que iba a ser uno antes y el último que vale el último que se hace es el que más vale, digamos. Así es. La ley establece que el último testamento que se haya otorgado, que sea válido, automáticamente revoca
todos los demás testamentos anteriores que se hubieran podido haber otorgado, a menos que el propio testador, en el testamento, en su última voluntad, por alguna razón quisiera dejar subsistente alguna cláusula de los testamentos anteriores. ¿Una referencia cruzada, alguna cuestión así? Algo podría ser en el sentido de dejar subsistente o válida alguna otra disposición, pero la regla general es que efectivamente el último testamento válido revoca a todos los demás que se hayan otorgado. Ahora, es muy importante que sepan que no hereden problemas, es mejor siempre tener su testamento de forma preventiva, y también recordarles a todos los televidentes que en septiembre es el mes del testamento, ¿no? Finalmente, siempre, pero lo pueden hacer en cualquier momento y el chiste es tenerlo con cualquier notario público, ¿no? Finalmente. Así es. Que desee. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en Justicia para Todos y bueno, pues ya hicimos más o menos alguna alusión, digamos, a estas tres figuras, ¿no? Que estamos platicando el día de hoy aquí en el programa, pero quisiera ahorita enfocarme un poquito más al testamento, porque lo veo como que la corona ahorita, digamos, de lo que estamos platicando. El testamento, hay muchas preguntas, digamos, en las redes sociales. La gente me dice... ¿Por qué debo de hacer mi testamento? Es una pregunta. ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuáles son las ventajas para otorgarlo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto me tardo? No sé si nos puedas dar ahí un horizonte en torno a ello. Sí, claro. Bueno, definitivamente el testamento se vuelve una figura verdaderamente relevante para la vida de las personas si consideramos que es el acto por virtud del cual el autor del testamento va a poder determinar con plena libertad qué es lo que quiere que suceda con su patrimonio al momento de la muerte. Si lo vemos en ese sentido, el testamento se vuelve pues, en el acto jurídico con mayor trascendencia en la vida de una persona, porque libremente puede determinar quiénes son las personas que lo van a suceder en todo el patrimonio que haya podido hacer durante toda su vida, y de tal suerte puede trascender pues desde luego en sus familiares o en las personas que libremente determina. Entonces yo señalaría como la mayor ventaja del testamento el que justamente como acto jurídico que es, por una manifestación libre de la voluntad del autor del testamento, puede elegir a quién va a destinar como herederos, como sucesores de todo su patrimonio, pero no solo eso, sino que además puede establecer algunas otras limitaciones, cargas, condiciones, puede establecer legados, es decir, señalar bienes particulares que puede determinar para una persona en específico. Que eso no entra dentro de toda la masa hereditaria, digamos. Exacto. O sea, eso es como que a ti te dejo esta temis, ¿no? O sea, y eso nadie más lo puede tocar porque tú eres el legado se te deja esta parte, ¿no? Exactamente, o sea, separa un bien o algunos bienes de la masa hereditaria, como usted bien señala, para beneficiar a alguna persona en particular. Claro. Puede también a través del testamento, por ejemplo, liberar algún deudor o mejorar la situación de su acreedor. Puede también reconocer hijos, reconocer alguna situación en particular sobre la cual tuviera interés precisamente con respecto a sus deudores, a sus acreedores. Y una cuestión que me parece verdaderamente relevante es que también por vía del testamento las personas pueden designar a un tutor testamentario. Es decir, que las personas que tienen a su cargo o bajo su patria potestad a menores de edad pueden determinar que ante su fallecimiento y si ya no existiera la otra persona a la que le corresponde la patria potestad, puede entrar un tutor testamentario. Y con esa designación se excluyen en automático a las otras personas a las que pudiera corresponderles la patria potestad, digamos, en un segundo grado, o sea, a los abuelos, ¿no? O algún otro pariente, digamos. Exacto, entonces, justamente de esa manera se puede determinar quién es la persona más apta para llevar a cabo esa función tan trascendente que sería desempeñar la tutela
a falta de ambos padres. No, yo sí le diría a todos los televidentes que ¿cuántas novelas no hemos visto, ¿no? De que fallece alguien y se pelean por la herencia y se destruye toda la familia, por el dinero, por las casas, por lo que sea, ¿no? Mejor dejen en orden todo eso. Exacto. Finalmente. Sí, hablando de las desventajas, pues justamente es eso, el que no se le brinda paz y seguridad a la familia, porque entonces ante la falta del testamento habrá que acudir a ver lo que dice la ley, lo que diga el legislador, como herederos legítimos o forzosos. Claro. En ese sentido, pues van a empezar probablemente los conflictos familiares, los pleitos entre quienes se consideran con un mejor derecho a heredar y desde luego pues el no poder determinar con precisión, por ejemplo, porcentajes o bienes en específico y toda una serie de normas que realmente el testador puede hacer. El testamento en ese sentido lo podemos considerar como un acto normativo. El testador se vuelve en autor de normas jurídicas que le van a resultar aplicables a sus herederos, a sus legatarios y a quienes tengan interés en la herencia. Ustedes como notarios públicos, ¿les dan algunos consejos a, digamos, a las personas que van a efectuar su testamento? Porque, siempre pasa, ¿no? O sea, o hay muchos casos que pasan que al finalizar una persona, a lo mejor ya en una edad considerable, pues a lo mejor hay un hijo, una hija que se le pega más a ellos y entonces el autor del testamento pues dice, no, es que le voy a dejar más cosas a ella porque ella me cuidó más y esto y lo otro, aunque a lo mejor tiene, no sé, varios hijos. O sea, ¿qué consejos se daría en esa parte? Porque, todos son tus hijos, todos son, digamos, cada quien está en su vida, pero finalmente todos son tus hijos, ¿no? Entonces ahí yo creo que más bien un buen consejo sería que analizara esa persona pues estos detalles de que aunque a lo mejor no están cerca, pero ¿qué prefiere? Que si ya no va a estar en esta vida terrenal, que sea recordado como alguien que les dio mucho cariño, mucho apoyo, los cuidó y todo, o que lo recuerden como, no me dejó absolutamente nada y todo se lo dejó a mi hermano, mi hermana y es algo muy malo, ¿no? ¿Cuál sería un consejo de esa parte? Digo, sé que no, me estoy yendo no al ámbito legal, sino al ámbito un poquito más moral, ¿no? Pero ¿qué sería esa parte? Bueno, el testamento por definición es un acto libre. Y en ese sentido no solo se refiere a que uno puede determinar libremente a quién va a dejar como herederos, no como en otros países que si puede... le piden un consejo? El consejo en ese sentido es que tiene que estar justamente en plena libertad, es decir, que para otorgar el testamento la persona tiene que estar libre de todo tipo de coacción, de presión, de violencia, desde luego, de cualquier cuestión que pudiera modificar o alterar su libertad para otorgar el testamento. Quizás en ese sentido el consejo es que se hiciera el testamento en un momento en el que la persona sea plenamente consciente de cuál es su situación familiar, su situación patrimonial, con la, pues digamos que con la certeza de que en cualquier momento pues puede revocar el testamento. También por definición el testamento es revocable y en ese sentido si la situación al momento de otorgar el testamento se modifica en el futuro, que tenga la plena seguridad y la tranquilidad de que en cualquier momento puede también modificar el testamento. Ese testamento lo hace la persona que lo quiere llevar a cabo, con usted como notario, pero no tienen que estar mis familiares, porque queda que yo no quiero que se enteren de qué está pasando, o qué no está pasando, o a quién le dejo, a quién no lo dejo. No, no deben estar. No deben estar. No deben estar. Es un acto aislado, como tal. Sí, por definición es un acto personalísimo, que eso implica que no admite ningún tipo de representación. Además, podemos decir que es unipersonal. La persona tiene que ir plenamente libre, sin compañía de nadie, tiene que estar tranquila y tiene que estar en un ámbito de confianza. Pero sí lo pueden llevar a la oficina de notario. Sí, lo pueden llevar a la oficina, pueden acompañarlo, pero ya en el momento del otorgamiento... Se quedan fuera de donde se está manifestando su voluntad.
Así es. Tiene que estar con el notario, expresarle su voluntad, dictarle el testamento prácticamente, o sea, le dicta su voluntad, y el notario, sujetándose estrictamente a su voluntad, va a redactar lo que haya expresado el testador. Bien, ahora, ¿qué características tiene en sí el testamento? Digo, ya platicamos algunas, ¿no? Que es un acto personal, es un acto tiene ciertas solemnidades de estar nada más con el notario, pero ¿qué otras características se nos están ocurriendo como tal? Bueno, el testamento, como hemos dicho, pues es un acto jurídico, es un acto personalísimo, revocable, libre. Y ahora, ¿ellos se llevan algún comprobante de lo que están diciendo o no? Bueno, ellos, digamos, la escritura en la que consta el testamento va a ser firmada por el testador y por el notario. Okay. ¿Y dónde queda eso? Y al testador se le va a entregar un testimonio, es decir, una reproducción fiel de esa escritura pública que ha firmado, y esa la va a conservar. Que la guarde en un lugar seguro sin que nadie la vea, ¿no? Sí, aunque no necesariamente tiene que guardarla, conservarla, saber dónde está. Es decir, queda protegido el testador porque en el momento en el que firme el testamento con el notario por obligación debe dar un aviso a un registro que existe de testamentos, y ahí ya queda sentado, desde luego sin revelar el contenido, cuál fue el testamento, es decir, en qué fecha lo otorgó, ante qué notario, para que llegado el momento de su muerte y de que se inicien los trámites sucesorios, el primer paso que tiene que seguir tanto un notario o un juez que esté conociendo de esas sucesiones, investigar en este registro si se otorgó un testamento. Entonces puede pasar que el testador se le olvide dónde lo otorgó. Es más, hay gente que dice, no me acuerdo si hice testamento o no lo hice, o cuándo lo hice, ahí ya quedó registrado. Entonces, aunque ese testimonio eventualmente se extraviara o no supieran dónde quedó, no hay ningún problema. Ahí queda el antecedente. Lo importante es la firma del testamento, ¿no? Ahora, nos quedan pocos minutos ahorita, pero ahí lo que nos están preguntando aquí en las redes sociales es, ¿tiene caso que yo se lo enseñe a alguien más ese testamento? O sea, yo ya lo hice. Y dárselo a lo mejor, decirle a mis familiares que hice un testamento en tales términos, ¿o no? Es recomendable en la mayoría de los casos, porque de esa manera los herederos, digamos que van a batallar menos en el trámite sucesorio. Bien. Quizás hay algunos casos donde no necesariamente el testador deba de hacerlo, porque, como decíamos hace un momento, el testamento es revocable, y aunque hoy uno otorgue su testamento dictando su última voluntad, eso no garantiza que el día de mañana ese testamento pueda cambiar. Bien. Entonces, digamos que un poco depende de la situación familiar, incluso de la situación del testador, ¿no? De en qué momento hace el testamento, y quizás si la muerte se encuentra cercana, pues es recomendable decirles, bueno, ya otorgué el testamento, aquí está, o con tal notario se hizo, pero como les decía hace un momento, si no se hace no pasa nada, porque en el registro de testamentos ahí ya quedó... va a salir de todos modos. Así es. Bien, vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, ¿quiénes son las personas que pueden dar testamentos? Las personas que pueden otorgar testamento, digamos que opera la regla de cualquier acto jurídico, en el sentido de que todas las personas son capaces, menos los que la ley diga que no lo pueden hacer. Bien. En ese sentido, la ley se preocupa de que la mayoría de las personas puedan acceder al testamento, por lo que comentábamos hace un momento, que es un acto de verdadera trascendencia para la vida de las personas. Entonces, la regla general es que todos podemos otorgar testamento, menos los exceptuados, que son, en primer lugar, los menores de edad que no hayan cumplido 16 años. 16 años. Entonces, una persona desde los 16 puede otorgar testamento. Yo pensaría que 18 cuando fuera mayor de edad. Bueno, digamos que es una excepción muy relevante en materia de capacidad de ejercicio, porque
efectivamente, para prácticamente todos los actos jurídicos se requiere la mayoría de edad, pero para el testamento, por lo trascendente y la relevancia que ¿Eso es aquí en la Ciudad de México? Eso es aquí en la Ciudad, eso es en la Ciudad de México, conforme al Código Civil de la Ciudad de México. Y tampoco pueden otorgar testamento quienes no se encuentren en su cabal juicio, ya sea habitual o accidentalmente. Bien. Entonces, encontramos que hay unas excepciones a las reglas de la capacidad, precisamente la que comentaba ya, que desde los 16 años se puede, pero no solo eso, sino que una persona un mayor de edad que no tenga capacidad de ejercicio por estar sujeto a estado de interdicción, la ley incluso prevé que en un intervalo de lucidez pudiera llevar a cabo el testamento. Entonces, realmente son pocas las personas que no lo pueden otorgar, porque la ley quiere que la mayor parte de la población pueda acceder al testamento. ¿Qué otra forma puede darse para expresar su voluntad como si fuera un testamento? O sea, si yo, por ejemplo, estoy de viaje, no tengo un notario, todo, ¿qué pasaría ahí? Bueno, actualmente nuestro Código Civil reconoce prácticamente como única vía para disponer de bienes para después de la muerte el testamento público abierto, que se otorga ante notario. Porque antes existían otros tipos de testamento. Es correcto. Ya no operan, digamos. Así es. Desde el 23 de julio de 2012 hubo una reforma en nuestro Código Civil mediante la cual se suprimieron todos estos testamentos que anteriormente se regulaban, tanto especiales como ordinarios, ¿no? El público simplificado, el hológrafo, el militar, el marítimo. Las que había, ¿no? Exactamente. Pero, ahorita el chiste es que sea ante notario y es para dejar en claro qué va a pasar con mi patrimonio, para que no haya problemas finalmente. Así ¿no? es. Que es lo más importante, porque luego muchas veces no se sabe ni qué bienes tiene una persona, ni dónde se va a reclamar, y luego pues ahí se quedan nadando ahí esos bienes en manos de no se sabe quién. Así es. Y una parte muy importante del testamento es que para su otorgamiento no se requiere tener un patrimonio muy importante, es decir, uno está previendo para después de la muerte. En ese sentido no es necesario ni siquiera hacer una lista de bienes, un inventario previo, simplemente se dispone respecto de lo que exista en el momento del fallecimiento, así sean en 5, 10, 20, 40 años. A lo mejor muy específicas, no sé, una cadena que para mí es a lo mejor importante porque era algo de mi abuelo, mi tatarabuelo. ¿Puedo señalarlo en mi testamento que quiero que se lo quede tal persona? Se puede señalar, eso justamente es el legado. Ajá. Y efectivamente se puede hacer. Todo lo que yo quiera puede entrar en esa parte. Así es. Ahora, ¿qué tan costoso, ya para finalizar la figura, digamos, del testamento, pero qué tan costoso es? Porque la gente dice, bueno, pues sí, me gusta mucho y lo quiero hacer, pero no tengo dinero. Sí, pues realmente no es un trámite costoso si pensamos en los beneficios que va a traer para la familia. Hace un momento comentaba lo relativo al mes del testamento, que es en septiembre. Por ejemplo, para poner un ejemplo, ahorita en el mes del testamento que concluyó en septiembre y que incluso se prorrogó hasta octubre, no excedía de los 2.500 pesos. Ok. Entonces sí es relativamente económico. Digamos, luego eso se gastan en algunas otras cosas, ¿no? Sí, si pensamos en lo que implica para la vida de la familia, pues... Y evitar muchos problemas. Imagínense cuántos abogados tienen que llevar un juicio sucesorio intestamentario y tienen varias cosas que hacer, ¿no? Mejor poner en orden todo, ¿no? Así es. Bien, ahora pasemos a la otra figura. Esto que se llama la voluntad anticipada. ¿Qué es la voluntad anticipada como tal? Bueno, existe una ley específica que regula este tema de la voluntad anticipada. En concreto, el medio es el documento de voluntad anticipada, que es un instrumento público que se va a otorgar ante notario y que lo tienen que otorgar una persona con capacidad de ejercicio, es decir, mayor de edad y que no tenga alguna incapacidad. ¿Igual 16 años? No, en este caso a partir de los 18 años. 18 años, okay. Tiene que estar en pleno uso de sus facultades mentales. Ajá. Y lo que va a hacer a través de este documento es decidir y manifestar una petición, dice la ley, libre, seria, inequívoca, reiterada, de si quiere o no la persona ser sometida
a tratamientos médicos que se conoce como la obstinación terapéutica o el ensañamiento clínico en el caso de caer en una enfermedad terminal. Entonces, si yo estoy en coma, digamos, y ya quisiera yo mejor morir porque no quiero estar ahí 10 años en un hospital, lo costoso que va a ser seguramente, y además de tiempo, el sufrimiento a mi familia, todo, ¿ahí qué puedo hacer? Efectivamente es en previsión de caer en una enfermedad en etapa terminal, y lo que se busca no es como tal terminar la vida, es decir, no es como lo que podríamos conocer en otras legislaciones como un suicidio asistido o una eutanasia activa en el que se suministren ciertos medios para terminar la vida, sino que aquí lo que busca la ley es, respetando la libertad y la dignidad de la persona, el que no se sigan suministrando ciertos medios o tratamientos o procedimientos médicos cuyo único objetivo sea prolongar la vida en una situación de agonía. Es decir, que lo único que se hace es dar una orden para que si yo caigo en una enfermedad terminal que es incurable, que es progresiva y que no tiene un diagnóstico favorable y que no se espera que no tiene una expectativa de vida mayor a 6 meses, entonces el médico no siga suministrando tratamientos o procedimientos que tienen el único objetivo de alargar la vida. Entonces lo que se hace es pedir que ya no se sigan suministrando y que únicamente se considere a la persona, al paciente en este caso, en un tratamiento de cuidados paliativos. Esos, que no te duela nada, ¿no? Digamos. Sí, son digamos que las medidas mínimas ordinarias para que la persona pueda tener, desde luego, pues hidratación, nutrición, que se evite y se aminore el dolor, es decir, darle una calidad de vida en esa etapa, pero ya sin seguir suministrando tratamientos que pudieran llevarlo tal vez más de esos 6 meses, pero que inevitablemente el destino es la muerte por el tipo de enfermedad que tiene, ¿no? Una enfermedad que es progresiva, que es incurable y que es mortal en un corto o mediano plazo y que el paciente no tiene una respuesta favorable a los medios que en ese momento se le estén aplicando. O sea, si tiene una nula o escasa respuesta a esos tratamientos, pues digamos, lo único que puede suceder es que venga un desgaste emocional, físico, mayor dolor. Para toda la familia. Para el paciente y para toda la familia, además de lo que económicamente puede significar. Sí, luego enfermarse nunca ha sido negocio. Damos una pausa comercial, volvemos. Bien, estamos de vuelta y bueno, seguimos platicando un poquito de la voluntad anticipada. Ahora, yo por ejemplo ahorita no tengo ninguna enfermedad terminal que yo quiera suponer que tengo o que pueda llegar a tener, pero ¿a poco yo podría ahorita mismo hacer esto ante notario público? Decir, bueno, si me pasa esto, quiero que sea en este sentido de lo que acaba de mencionar en el bloque anterior, pero la gente va a decir, bueno, pues yo no sé si voy a llegar a eso, o sea, yo no sé para qué puedo llegar a prevenir esa parte sin, a lo mejor no sé si voy a morir así o voy a morir en un accidente de tránsito o en algo. ¿Cuáles serían los beneficios de esta parte? Sí, precisamente esa es la gran virtud del documento de voluntad anticipada, que antes de que pudiéramos estar en ese escenario, hoy que estamos plenamente conscientes, que tenemos total noción de qué es lo que quisiéramos que sucediera en ese momento, es cuando lo podemos hacer, porque probablemente esta enfermedad terminal, además, traiga como consecuencia el que caigamos en una incapacidad. Y en ese sentido... Si yo estuviera ya enfermo terminal, pero estoy lúcido, ¿lo puedo llevar a cabo? Sí, la ley prevé que ya en ese momento de caer en la enfermedad terminal se puede hacer en un documento distinto, que es un formato que todas las instituciones de salud tienen la obligación de brindarle a los pacientes para que en ese momento dejen de suministrar los
tratamientos que puedan prolongar la vida innecesariamente. Ahí la dificultad o lo que pretenderíamos evitar todos es que ya en esa situación, en ese escenario, pues tuviéramos que ponernos a decidir, si queremos o no continuar con esos tratamientos. Debe ser una decisión muy difícil. Muy difícil. Y en ese sentido, hoy que estamos con toda conciencia, pues quizás... Lo vemos con más objetividad. Exacto. Podemos llevar a cabo un examen de conciencia, podamos plantearnos el escenario y decir qué quiero que suceda de caer en ese caso de enfermedad terminal. Tal vez sí, tal vez no. Pero el que no vayamos a caer, pues no estorba que tengamos justamente previsto el escenario. ¿Y se da un testimonio? Igual se entrega un testimonio y también el notario tiene obligación de dar un aviso, en este caso a una también unidad se queda el especializada. antecedente por si acaso no, si extravío, digamos, ese documento. Así es. Y uno de los elementos importantes del documento de voluntad anticipada es que además de que la persona decide si quiere o no ser sometido a estos tratamientos que se conocen como la obstinación terapéutica o el ensañamiento clínico, también va a poder nombrar a un representante, debe nombrar a un representante, incluso a un sustituto de ese representante, que va a tener como función el vigilar que su voluntad se lleve a cabo. Bien. Entonces, eso también es un elemento muy relevante porque va a haber una persona de nuestra total confianza que esté al pendiente de que se cumpla con la voluntad, porque en ese momento de la enfermedad, pues desde luego puede haber familiares que quieran opinar una cosa o que tal vez quisieran que sucediera algo respecto de su familia, de su familiar que está enfermo, lo cual es plenamente comprensible, pero ya si nosotros designamos al representante, pues ya le estamos dando nosotros esa facultad de que sea quien vigile el exacto cumplimiento de nuestra voluntad. ¿Qué tan costoso es? Porque digo, son preguntas que normalmente el público o los televidentes siempre me dicen, bueno, sí lo quiero, ya sé qué es, ya todo, pero ¿cuánto cuesta? Sí, fíjese que al igual que ocurre con el mes del testamento, en la Ciudad de México se ha implementado también ya campañas para llevar a cabo el documento de voluntad anticipada. ¿Y eso en qué mes es o cuándo? Normalmente es durante el mes de marzo. Y a veces se prorroga algún otro mes o algunos otros meses. Y en estas campañas, por ponerle un ejemplo, en la de este año, el costo no excedía de los 1,500 pesos. Entonces también no es tan caro, ¿no? Tan oneroso. No, y pensando en los beneficios que trae para la persona, pues desde luego es algo que me parece podemos atender, ¿no? Bien, bueno, pues hasta ahí vamos a cerrar, digamos, esta figura como tal. Si no nos va a dar tiempo de platicar un poquito de la tutela cautelar. ¿Qué es la tutela cautelar y qué funciones tiene? Bueno, la tutela cautelar, digamos que es una especie de tutela. En ese sentido, es una institución que lo que busca es proteger tanto a la persona como el patrimonio de esa persona, siempre y cuando se trate de un incapaz. Es decir, que para que exista la tutela, necesariamente debe haber un incapaz. Y en este caso, a los incapaces a los que nos estamos refiriendo son aquellos mayores de edad que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 450, fracción segunda del Código Civil, que son personas que por alguna enfermedad o por algún tipo de trastorno, por alguna situación, no tengan la posibilidad de manifestar su voluntad por sí mismos, ni por un medio que lo supla. No pueden obligarse por sí mismos. Bien. En ese sentido, lo que debe de proceder es un juicio de interdicción y existirá una sentencia en la que el juez lo va a declarar como incapaz. Y ahí en esa sentencia el juez tendría que nombrarle a un tutor. Ese tutor se vuelve una figura muy relevante porque pues no solo se va a encargar de representar al incapaz. Y puede ser de cualquier edad, o sea, la persona que tenga esa incapacidad, o tiene que ser forzosamente de 18 años en adelante. Sí, tiene que ser mayor, a partir de los 18 años, porque mientras esté en la minoría de edad, hay otro tutor. Digamos que es una incapacidad por su propia minoría de edad y quienes deben de llevar a cabo la representación son quienes ejerzan la patria potestad. Bien. Y solo a falta de ellos, ahí se habría un tutor. Bien.
Ahora, en este caso que estamos platicando, ese tutor que va a designar el juez, por regla general, hasta antes de que existiera la tutela cautelar, tenía que ser determinado según el orden que la propia ley establece, una tutela legítima. Entonces, la ley decía quiénes en cada caso tenían que desempeñar la tutela y pues podía caer la tutela en el cónyuge o en algún ascendiente, en descendientes, depende de la situación de la persona. La tutela cautelar lo que busca es evitar esa tutela legítima, es decir, que no sea la ley y no sea el juez quien designe al tutor que nosotros queremos en caso de caer en una incapacidad, sino que seamos nosotros mismos quienes nombremos a la persona que nosotros consideramos más apta para que desempeñe ese cargo tan relevante. ¿Y puede ser de la familia o fuera de la familia? Así es. ¿Cualquiera de los dos supuestos? Así es. Esa es una de las grandes virtudes, porque la tutela legítima, es decir, la que establece la ley sin que nosotros actuemos voluntariamente, pues puede recaer en un familiar, bueno, debe recaer en un familiar, porque la ley considera que son los que tendrían un mayor interés en proteger al incapaz, pero no necesariamente un familiar puede ser quizás la persona más apta y la que pueda desempeñar ese cargo más óptimamente. Incluso pueden ser casos en los que... ¿Qué problemas podemos llegar a encontrar en eso? Porque suena muy claro, pero no sé qué tantos problemas se pueden encontrar en este tipo de figuras. En caso de no designar un tutor cautelar, bueno, el primer problema muy relevante es que deja de estar en la voluntad de la persona el que designe libremente quién es la persona idónea para que lo represente, para que administre su patrimonio, para que lleve a cabo las acciones tendientes para su atención médica, para su posible rehabilitación, para que lleve a cabo su alimentación, su educación y para que pueda pedir al juez las autorizaciones respectivas en los casos que la ley lo indica. Entonces, siendo un cargo tan relevante, pensando en que cayéramos en una incapacidad, el no atender a la tutela cautelar implica que le demos la facultad a alguien más, en este caso al legislador, para que designe quién es la persona que debe llevar a cabo esas funciones. Nos estaríamos quitando esa utilidad, ese privilegio de poder nosotros, analizando nuestra situación, analizando a la persona que queremos designar como tutor, que sea esa persona justamente la que lleve a cabo todo eso. La función. Bien, vamos a un corte comercial, volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este último bloque de este gran programa. Seguimos platicando de esto de la tutela como tal, de la tutela cautelar. La gente me está pregunte que no les quedó muy claro si la persona es la que designa a la persona de la tutela o el que es un tutor o alguien que está totalmente lúcido, por así decirlo, es quien le designa a la otra persona quién va a ser ese tutor. No, estamos hablando de una autotutela. Una autotutela. Una autodesignación, es decir, no que se designe uno mismo, sino que nosotros mismos, ahora que estamos plenamente capaces, podemos ir con un notario público. Exacto. Y designar a quién queremos como tutor para el caso de que caigamos en una incapacidad. Nosotros mismos. Nosotros mismos. En otras entidades no se habla de tutela cautelar, sino que la ley lo define como una autotutela o tutela voluntaria, tutela autodesignada. Bien. Cambia el término, pero esa es la idea, que nosotros mismos designemos a quién queremos que desempeñe el cargo de tutor si es que caemos en una incapacidad. Pasa un poco lo mismo que platicamos respecto al documento de voluntad anticipada. Puede ser que nunca se necesite, pero es prevención, pero digamos. Se trata exactamente de prevenir. Esa persona que nosotros señalemos tendría que aceptar
o no, porque digo, también es una obligación un poquito complicada, ¿no? Ser ahora nuestro tutor totalmente, ¿no? Sí, ahí lo que es muy recomendable es que no solo se designe a la persona, sino que previamente se platique con esa persona, porque en este caso sí es un cargo verdaderamente relevante y que puede implicar pues toda una serie de acciones muy complejas. Este tutor, digamos. Bueno, el Código Civil precisamente establece que uno de los elementos que se tienen que señalar en el momento de designar al tutor cautelar es su retribución. Su retribución. Así es. El tutor por ley tiene derecho a una retribución y esta sería una de las ventajas a resaltar de la tutela cautelar, que la misma persona puede señalar una retribución incluso diferente a la que está señalada en la ley para pues justamente sí, motivar y además pues reconocer que el cargo que pudiera llegar a desempeñar va a implicar una tarea pues en algunos casos compleja, en todos una labor muy delicada y queremos pues que la realice de la mejor manera, ¿no? Para no solo que nos atienda a nosotros, sino que también lleve una debida administración del patrimonio y de todas las situaciones que se puedan presentar en esa incapacidad. En esta figura también el costo, ¿cuál sería como tal? Es muy parecido a lo que platicamos de la voluntad anticipada. Como tal. Ajá. Bien, ahora se puede realizar en cualquier momento también. En cualquier momento, aquí sí la regla es la misma que el testamento, es decir, señala el Código Civil que las personas capaces de otorgar testamento son capaces para otorgar la tutela cautelar. Entonces, desde los 16 años se puede otorgar este documento. O sea, 16 para el testamento, 18 para voluntad anticipada y 16 otra vez para la tutela. Para la tutela cautelar porque nos remite a las reglas del testamento. Bien. Y que se encuentre en su cabal juicio, ¿no? Cabal al momento juicio de otorgar. Ahora, me llamó mucho la atención este término de autoprotección con estas tres figuras, ¿no? Como tal. Pero ¿existe alguna otra figura que pudiéramos añadir a este mismo combo, por así decirlo, de autoprotección? Sí, definitivamente. Ahorita hemos platicado sobre todo de actos, negocios jurídicos que están regulados en materia civil, claro, sobre todo, pero desde luego existen otras figuras que podemos encontrar y que tienen esa misma intención, llevar a cabo una protección de nosotros mismos y de nuestro patrimonio. Desde, podríamos hablar de un fideicomiso, ¿no? Que podamos de esa manera también proteger algunas cuestiones de nuestro patrimonio ahora que estamos plenamente capaces. Desde luego podríamos referirnos a las designaciones que se hicieran como beneficiarios en bancos, en instituciones de crédito, en casas de bolsa, etcétera. Los fondos de ahorro que podemos voluntariamente establecer, además de las pensiones que por ley a las que pudiéramos tener acceso. Lo que algunas personas llaman donar en vida, es decir, heredar en vida, que no son otra cosa más que donaciones que llevan a cabo para ir dejando un poco arreglada su situación, es decir, que van repartiendo los bienes cuando están en vida, y es una manera de también llevar a cabo una protección del patrimonio para algunas personas que así lo consideren válido, ¿no? Desde luego, pues la donación de órganos, ya inclusive podríamos hablar en estas épocas de designación de beneficiarios de cuentas de redes sociales, de Facebook, de cosas así. Es todo un tema esa parte de las redes sociales, ¿no? También. Pero bueno, también hay que a lo mejor decirle a las personas que más pues son más cercanos, unos parientes confiables o alguna situación similar, pues a quién le debemos, a quién no le debemos, o quién tiene que pagar qué cosa, dónde dejamos nuestros papeles importantes para que esas personas también, pues, en el momento que llegue a pasar algo, sepan qué actuar, ¿no? O cómo actuar, porque luego la gente se queda paralizada y no sabe qué hacer en este tipo de situaciones, ¿no? Sí, desde luego es un tema muy relevante el de la comunicación entre las personas, pero también hay que reconocer que en muchas ocasiones la propia situación familiar o incluso
la manera de conducirse de muchos individuos, pues no se quiere revelar algunas cosas, o no se quiere preocupar a la familia, o no se quiere hablar de ciertos temas por lo complejo que puede ser, pero justamente estos medios de autoprotección que hemos comentado, pues implican facilitar las cosas, es decir, a través del testamento, aunque lo típico en un testamento es instituir herederos, legatarios, albaceas, tutores testamentarios, también es un medio como para establecer otras cláusulas que no son típicas en un testamento, incluso podemos decir que no tengan un contenido eminentemente jurídico, es decir, que se haga alguna mención de por qué no se instituyó a alguien como heredero o por qué sí, o alguna otra cuestión. Dejar algunas palabras en el testamento, por ejemplo, de agradecimiento, alguna poesía que quisieran recordar, alguna cosa así? ¿O no? Pues es un medio para, digamos, el testamento es un medio que sirve para conservar ahí la voluntad de la persona y aunque, como decía, no es una cláusula típicamente testamentaria y no tiene una consecuencia jurídica, pues digamos que si además de todo lo jurídico está esa otra parte, pues desde luego el testamento es un medio para hacerlo o que podría servir, porque el testamento, como toda escritura que se hace ante notario, se va a conservar permanentemente y eso da la certeza de que pues ahí va a estar al momento de su muerte y no como otra comunicación secreta que probablemente pues se quede ahí en el olvido, ¿no? Nos quedan pocos minutos, pero ¿se puede condicionar el ser heredar algo o no? La ley permite al testador establecer condiciones, establecer cargas. Es válido según lo que establece la ley, aunque limita algunas condiciones que no pueden imponerse en el testamento, sobre todo, digamos, las que tuvieran como objetivo el limitar la propiedad del heredero, es decir, te heredo pero no puedes vender, pues eso no se puede, porque entonces digamos que va en contra del propio derecho de propiedad, ¿no? Entre otras, o las que pudieran ser en contra de la libertad del heredero, o de su libre determinación en cuanto a si conserva un estado civil en concreto, etcétera. Bien. Bueno, pues lamentablemente se nos ha agotado el tiempo del programa, no el tema, porque pues podríamos incluso seguir platicando de esta parte del testamento, pero siempre acudan a su notario público, él los va a aconsejar, les va a decir todas las reglas del juego, digamos, de la parte de las figuras jurídicas del testamento, de la tutela, digamos, de esta parte de la voluntad anticipada también. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros sí contestamos y canalizamos todas esas inquietudes a las personas que el día de hoy nos están aquí acompañando y que, bueno, pues ellos deberán de poder contestar toda esa parte o ponerse en contacto, ¿no? Claro que sí. Bien, pues si usted tiene algunas dudas, si quiere seguir viendo programas de Justicia para Todos, acuda a nuestras redes sociales. En YouTube nos encuentra bajo el nombre de Justicia para Todos y ahí, bueno, encontrarán más de 200 videos. Ojalá y se puedan suscribir al canal, toquen la campanita, déjenos sus comentarios. Todo eso es beneficioso para ustedes, para saber qué temas son los que desean que platiquemos, a quienes quieren que invitemos. En Facebook y en Twitter nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV. Nada más hay que agregarle el TV al final, Justicia para Todos TV, y de verdad todos sus comentarios son bienvenidos para poder hacer crecer más este canal y esta gran comunidad donde podemos saber más de derechos y obligaciones. Bien, pues no me resta más que agradecer obviamente aquí a muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por estar aquí, a la producción gracias por hacer posible el presente programa y a ustedes televidentes que han sintonizado un programa más de Justicia para Todos, agradeciéndoles y exhortándolos a que la siguiente semana puedan ver un programa más de Justicia para Todos. Bien, pues no me resta más que decir nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, pero nosotros no.